Imagina entrar a un banco, listo para depositar millones, solo para ser rechazado por el color de tu piel. Eso es exactamente lo que le sucedió a James Daniels, un exitoso empresario negro, cuando intentó realizar un depósito de $200 millones en Blue Ridge Bank. Pero lo que el gerente de banco prejuicioso no sabía era que el señor Daniels no era cualquier cliente, sino el mayor inversionista del banco. Observa cómo se desarrolla esta increíble historia real, revelando cómo la dignidad de un hombre frente a la discriminación llevó a una lección poderosa sobre juicio y respeto. El sol de la mañana temprana se filtraba por las ventanas de Blue Ridge Bank, arrojando un cálido resplandor sobre el pulido suelo de mármol. Susan Marley, la recién nombrada gerente de sucursal, enderezó su blazer y tomó una profunda respiración. Hoy era su oportunidad para demostrar su valía y estaba decidida a causar una impresión duradera. Cuando el reloj marcó las 9, las puertas del banco se abrieron de par en par y una avalancha de clientes entró. El vestíbulo, antes tranquilo, se llenó rápidamente con el murmullo de voces y el suave pitido de las máquinas. Los cajeros saludaban a caras conocidas con sonrisas ensayadas, mientras los gerentes de cuentas guiaban a clientes VIP a salas privadas. Los ojos de Susan se movían de un rincón a otro, observando la diversa gama de clientes. Una pareja joven discutía emocionada su primera solicitud de hipoteca. Un caballero anciano contaba cuidadosamente billetes nuevos para el depósito. Una empresaria agobiada tamborileaba con el pie impaciente, mirando su reloj cada pocos segundos. A pesar del ambiente bullicioso, Susan no podía sacudirse la energía nerviosa que corría por sus venas. Sabía que hoy estaría atendiendo a algunos de los clientes más importantes del banco. Las primeras impresiones lo eran todo en este negocio, y era muy consciente de que un solo paso en falso podría empañar su reputación antes de que siquiera tuviera la oportunidad de brillar. Mientras se dirigía a su oficina, Susan escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Viste a la nueva gerente? Escuché que es bastante ambiciosa. Veamos si puede manejar la presión. El peso de las expectativas se posaba pesadamente sobre sus hombros. Susan se detuvo en su escritorio, sus dedos trazando la placa con orgullo que mostraba su nuevo título. Se permitió una pequeña sonrisa antes de enderezarse y regresar al piso principal. Hoy era su día para mostrarle a todos de qué estaba hecha. A medida que avanzaba la mañana, Susan se encontraba constantemente en movimiento. Solucionó un malentendido en el mostrador de cambio de divisas, calmó a un cliente iracundo cuya tarjeta había sido rechazada e incluso intervino para ayudar cuando uno de los cajeros llamó por enfermedad. Con cada interacción, sentía que su confianza crecía. Justo cuando Susan empezaba a sentir que tenía todo bajo control, el ambiente del banco cambió sutilmente. Se hizo un silencio en el vestíbulo y notó que varios clientes volteaban para mirar la entrada. Curiosa, Susan siguió su mirada. Un hombre negro de mediana edad acababa de entrar por las puertas. Su ropa era sencilla: jeans gastados, una camisa de botones lisa y botas de trabajo desgastadas. Se movía con una gracia pausada, aparentemente ajeno a la atención que estaba atrayendo. Mientras el hombre se dirigía a la fila de cajeros, Susan sintió una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Algo en su comportamiento calmado destacaba en marcado contraste con el frenesí típico de una mañana de lunes. Poco sabía ella que esta figura modesta estaba a punto de voltear su mundo cuidadosamente gestionado. Los ojos del hombre se encontraron con los de Susan por un breve momento, y ella sintió una sacudida de reconocimiento. No porque lo conociera, sino porque vio algo en su mirada. Una dignidad tranquila, un toque de diversión y algo más que no lograba identificar. Al tomar su lugar en la fila, Susan no pudo sacudirse la sensación de que este encuentro sería lejos de lo ordinario. El dinero habla, pero a veces susurra. Mientras el hombre con botas de trabajo se acercaba al mostrador de Susan, el silencio en el vestíbulo del banco parecía profundizarse. Nadie sabía que los próximos minutos revelarían una verdad sobre la riqueza, los prejuicios y el poder de una sola transacción para cambiarlo todo. El hombre se acercó a Susan con una cálida sonrisa, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Buenos días», dijo,
su voz rica y suave. «Me gustaría hacer un depósito, por favor». Susan asintió, su máscara profesional firmemente en su lugar. Había visto todo tipo de clientes en sus años en el banco y se enorgullecía de tratar a todos por igual. «Por supuesto, señor. ¿Puedo ver su información de cuenta?», preguntó Susan, sus dedos preparados sobre el teclado. El hombre entregó una tarjeta de presentación impecable y, mientras Susan ingresaba los detalles, sus cejas se fruncieron ligeramente. La cuenta era una que nunca había visto antes, una cuenta VIP de alto nivel reservada para los clientes más élite del banco. Los ojos de Susan se desplazaron de la pantalla de la computadora al hombre que tenía delante. Sus jeans gastados y botas desgastadas parecían estar en desacuerdo con el tipo de cuenta. Sintió una punzada de escepticismo infiltrándose, su lenguaje corporal cambiando sutilmente. Sus hombros se tensaron y se reclinó ligeramente, creando una barrera inconsciente entre ella y el cliente. «Lamento, señor, pero parece haber alguna confusión», dijo Susan, su voz adquiriendo un tono ligeramente condescendiente. «Este tipo de cuenta es típicamente para nuestros clientes más sustanciales», enfatizó la palabra, su implicación clara. La expresión del hombre permaneció sin cambios, su comportamiento calmado en marcado contraste con la creciente inquietud de Susan. «Le aseguro que no hay confusión», respondió. «Estoy aquí para hacer un depósito bastante grande». El escepticismo de Susan creció, sus expresiones faciales traicionando su incredulidad. Sus labios se apretaron en una línea fina y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Estaba tan concentrada en la desconexión entre la apariencia del hombre y el estado de cuenta que afirmaba que no notó las sutiles señales de su confianza y compostura. Mientras Susan procesaba la información, sus prejuicios implícitos comenzaron a salir a la superficie. Estudios han demostrado que los empleados pueden hacer suposiciones inconscientes sobre los clientes basándose en su apariencia, lo que lleva a prácticas discriminatorias. El comportamiento de Susan era un ejemplo de este fenómeno, sus nociones preconcebidas nublando su juicio y afectando su servicio al cliente. La tensión en el aire era palpable mientras Susan carraspeaba. «Entiendo. ¿Y podría decirme la cantidad que desea depositar?». Intentó mantener su voz neutral, pero un dejo de desafío se coló. El hombre se inclinó ligeramente, su voz baja pero clara. $200 millones. La mandíbula de Susan cayó. Sus ojos se agrandaron en shock. Parpadeó rápidamente, segura de haber escuchado mal. «Lo siento, ¿podría repetir eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. $200 millones, repitió el hombre con calma, como si hablara del clima. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras Susan luchaba por procesar esta información. Su rostro se sonrojó, una mezcla de vergüenza y de incredulidad la invadió. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Mientras la realidad de la situación se asentaba, el escepticismo inicial de Susan dio paso a un horror creciente. Acababa de tratar a uno de los clientes más valiosos del banco con un desdén apenas velado. Las implicaciones de sus acciones comenzaron a desplegarse en su mente, cada realización más devastadora que la anterior. El hombre se mantuvo pacientemente, su dignidad tranquila en marcado contraste con la visible angustia de Susan. A medida que otros clientes comenzaban a notar el drama en desarrollo, Susan se dio cuenta de que este encuentro estaba lejos de haber terminado. De hecho, estaba a punto de convertirse en el momento más importante de su carrera, por todas las razones equivocadas. En un giro del destino, la incredulidad de Susan se transformó en algo mucho más peligroso. A medida que las tensiones aumentaban, el verdadero costo de sus suposiciones estaba a punto de revelarse. ¿Y si la persona a la que acusó erróneamente tenía el poder de cambiar todo tu futuro? El rostro de Susan se sonrojó de un carmesí profundo mientras luchaba por recuperar la compostura. El shock inicial de la afirmación del depósito de $200 millones del hombre rápidamente dio paso a la ira y la sospecha. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y acusatoria. «Señor, no sé qué tipo de juego está jugando, pero tomamos el fraude muy en serio en Blue Ridge Bank».
El comportamiento calmado del hombre permaneció sin cambios, en marcado contraste con la creciente hostilidad de Susan. Metió la mano en su bolsillo, sacando otra tarjeta de presentación. «Entiendo sus preocupaciones», dijo suavemente. «Quizás esto ayude a aclarar las cosas». Pero Susan estaba demasiado lejos, su juicio nublado por nociones preconcebidas y estereotipos. Descartó la tarjeta sin siquiera mirarla. «He visto suficiente», espetó. «No sé cómo obtuvo acceso a esta información de cuenta, pero le aseguro que esta estafa termina ahora». Mientras la voz de Susan se elevaba, otros clientes comenzaron a notar. Las cabezas se giraron y un silencio cayó sobre el vestíbulo del banco. El hombre se mantuvo tranquilo, su dignidad intacta a pesar de la humillación que le estaban imponiendo. El comportamiento de Susan era un ejemplo claro de cómo los estereotipos pueden influir en la toma de decisiones. En lugar de considerar las pruebas ante ella, se aferró a sus suposiciones iniciales basadas únicamente en la apariencia del hombre. Este tipo de perfil racial en los bancos es, lamentablemente, demasiado común, con estudios que muestran que las personas negras son desproporcionadamente objetivo de sospechas de fraude o estafas, independientemente de su verdadero estado financiero. De hecho, un estudio de 2021 reveló que el 47% de los afroamericanos reportaron haber experimentado discriminación racial en los servicios financieros. Las acciones de Susan no solo fueron poco profesionales, formaban parte de un problema más grande y sistémico que continúa afectando a la industria bancaria. La tensión en el aire era palpable mientras las acusaciones de Susan se volvían más acaloradas. «No sé quién piensa que es», siseó, «pero le aseguro que no servimos a su tipo aquí». Un suspiro colectivo recorrió el vestíbulo. Las palabras de Susan flotaban en el aire, cargadas de prejuicios e ignorancia. Los ojos del hombre se agrandaron ligeramente, la primera grieta en su fachada compuesta. Susan, ajena a las reacciones de sorpresa a su alrededor, continuó. «Voy a tener que pedirle que se retire de inmediato», dijo, su voz goteando desdén. «Si no lo hace, me veré obligada a llamar a seguridad». El hombre asintió lentamente, una triste sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Entiendo», dijo tranquilamente. «Bueno, supongo que hemos terminado aquí». Mientras se giraba para irse, los otros clientes en el banco miraban con incredulidad. Algunos sacudieron la cabeza con disgusto, mientras otros susurraban entre sí, claramente horrorizados por lo que acababan de presenciar. Susan se quedó detrás de su mostrador, una sonrisa triunfante en el rostro. Estaba tan absorta en su victoria percibida que no notó al hombre alto con un traje impecable que acababa de entrar al banco. Mientras observaba la escena frente a él, sus ojos se entrecerraron y una ceja se frunció. Poco sabía Susan que su mundo estaba a punto de dar un giro de 180 grados, y las consecuencias de sus acciones alcanzarían mucho más allá de este único encuentro. Mientras el polvo se asentaba después del arrebato de Susan, un nuevo jugador entró en escena. ¿Quién era esta figura misteriosa con el traje impecable y por qué su presencia hizo que a Susan le recorriera un escalofrío la espalda? El ambiente del banco estaba a punto de cambiar drásticamente, y con él, el equilibrio de poder. El hombre alto con el traje impecable se movía con propósito, sus zapatos pulidos haciendo clic contra el suelo de mármol. Se detuvo en la entrada, observando la escena ante él con gran interés. Sus ojos se desplazaron desde el rostro sonrojado de Susan hasta el comportamiento calmado del hombre al que acababa de reprender. La tensión en el aire era palpable y pudo sentir que algo significativo había ocurrido. Mientras se acercaba, las conversaciones se silencian y las cabezas se giraban. Había un aire de autoridad a su alrededor que comandaba atención sin que se dijera una sola palabra. Susan, aún disfrutando de su victoria percibida, no notó su acercamiento hasta que estuvo justo al lado de su mostrador. ¿Hay algún problema aquí? Su voz era profunda y constante, cortando el silencio como un cuchillo. Susan saltó, sorprendida por su repentina aparición. «Señor Taylor, yo no lo vi entrar». Su comportamiento confiado se desmoronó instantáneamente.
reemplazado por una sonrisa nerviosa. El hombre al que había descartado momentos antes se giró para enfrentar al recién llegado, un indicio de reconocimiento en sus ojos. El señor Taylor asintió respetuosamente en su dirección antes de volver a Susan. No pude evitar escuchar el final de su conversación, dijo el señor Taylor, su tono neutral pero sus ojos agudos. ¿Le gustaría explicar qué está pasando? El ambiente en el banco cambió drásticamente. Los clientes que habían estado observando la confrontación con una mezcla de horror y fascinación ahora contenían la respiración, sintiendo que las tornas estaban a punto de cambiar. El rostro de Susan palideció al darse cuenta de la precariedad de su situación. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El hombre al que había acusado se mantenía tranquilo, observando la interacción con interés. La presencia del señor. Taylor había alterado completamente la dinámica de la situación. Su autoridad era evidente en la forma en que Susan se apresuraba a explicarse, su valentía anterior evaporándose bajo su mirada constante. Fue un recordatorio claro de lo rápido que pueden cambiar las interacciones sociales cuando alguien con poder percibido entra en la ecuación. Mientras Susan tartamudeaba en su explicación, el ceño del señor Taylor se profundizó. Se giró hacia el hombre con jeans gastados y botas de trabajo, suavizando su expresión. Señor Daniels, me disculpo por cualquier inconveniente. Le aseguro que no es así como tratamos a nuestros valiosos clientes en Blue Ridge Bank. La revelación golpeó a Susan como un saco de ladrillos. Sus ojos se agrandaron en shock al darse cuenta de la magnitud de su error. El hombre al que había descartado e insultado no solo era un cliente legítimo, sino uno lo suficientemente importante como para estar en confianza con un alto ejecutivo del banco. El señor Taylor volvió a Susan, su expresión ahora severa. Susan, creo que necesitamos tener una discusión seria sobre la política del banco y el servicio al cliente. En mi oficina, ahora. Mientras el señor Taylor llevaba a Susan, su rostro mostraba una máscara de confusión y creciente temor. Los otros clientes en el banco comenzaron a susurrar entre sí. El hombre ahora identificado como el señor. Daniels observaba la escena desarrollarse con una dignidad tranquila, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Los eventos de la mañana habían tomado un giro inesperado, y estaba claro que el mundo de Susan estaba a punto de dar un vuelco. Mientras seguía al señor Taylor a su oficina, el peso de sus acciones comenzaba a asentarse sobre sus hombros, y el verdadero costo de su prejuicio estaba a punto de hacerse dolorosamente claro. ¿Hay algún problema aquí? Su voz era profunda y constante, cortando el silencio como un cuchillo. Susan saltó, sorprendida por su repentina aparición. «Señor Taylor, yo no lo vi entrar». Su comportamiento confiado se desmoronó al instante, reemplazado por una sonrisa nerviosa. El hombre al que había descartado momentos antes se giró para enfrentar al recién llegado, un indicio de reconocimiento en sus ojos. El señor Taylor asintió respetuosamente en su dirección antes de volver a Susan. No pude evitar escuchar el final de su conversación, dijo el señor Taylor, su tono neutral pero sus ojos agudos. ¿Le gustaría explicar qué está pasando? El ambiente en el banco cambió drásticamente. Los clientes que habían estado observando la confrontación con una mezcla de horror y fascinación ahora contenían la respiración, sintiendo que las tornas estaban a punto de cambiar. El rostro de Susan palideció al darse cuenta de la precariedad de su situación. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El hombre al que había acusado se mantenía en silencio, observando la interacción con interés. La presencia del señor. Taylor había alterado completamente la dinámica de la situación. Su autoridad era evidente en la forma en que Susan se apresuraba a explicarse, su valentía anterior evaporándose bajo su mirada constante. Fue un recordatorio claro de lo rápido que pueden cambiar las interacciones sociales cuando alguien con poder percibido entra en la ecuación. Mientras Susan tartamudeaba en su explicación, el ceño del señor Taylor se profundizó. Se giró hacia el hombre con jeans gastados y botas de trabajo, suavizando su expresión. «Señor Daniels, me disculpo por cualquier inconveniente.
Le aseguro que no es así como tratamos a nuestros valiosos clientes en Blue Ridge Bank. La revelación golpeó a Susan como un saco de ladrillos. Sus ojos se agrandaron en shock al darse cuenta de la magnitud de su error. El hombre al que había descartado e insultado no solo era un cliente legítimo, sino uno lo suficientemente importante como para estar en confianza con un alto ejecutivo del banco. El señor Taylor volvió a Susan, su expresión ahora severa. Susan, creo que necesitamos tener una discusión seria sobre la política del banco y el servicio al cliente. En mi oficina, ahora. Mientras el señor Taylor llevaba a Susan, su rostro mostraba una máscara de confusión y creciente temor. Los otros clientes en el banco comenzaron a susurrar entre sí. El hombre ahora identificado como el señor. Daniels observaba la escena desarrollarse con una dignidad tranquila, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Los eventos de la mañana habían tomado un giro inesperado y estaba claro que el mundo de Susan estaba a punto de dar un vuelco. Mientras seguía al señor Taylor a su oficina, el peso de sus acciones comenzaba a sentarse sobre sus hombros y el verdadero costo de su prejuicio estaba a punto de hacerse dolorosamente claro. El pánico de Susan se disolvió en el caos de sus pensamientos mientras el señor Taylor llevaba al señor Daniels a una oficina privada. El contraste entre los dos hombres era evidente. El comportamiento calmado del señor Daniels contrastaba marcadamente con la visible angustia de Susan. Mientras caminaban, el señor Daniels se giró hacia el señor Taylor con una sonrisa gentil. Robert, aprecio tu preocupación, pero realmente no hay necesidad de tanto alboroto. Preferiría mantener las cosas discretas si es posible. El señor Taylor asintió, aunque su ceño fruncido traicionaba su inquietud. Por supuesto, señor Daniels. Pero debo insistir en que abordemos lo que sucedió. La manera en que fue tratado es completamente inaceptable. Mientras se acomodaban en los lujosos sillones de la oficina privada, Susan permaneció paralizada en el vestíbulo, su rostro una máscara de shock y vergüenza. Los otros clientes susurraban entre sí, sus ojos desplazándose entre Susan y la puerta cerrada de la oficina. Dentro, el señor Daniels se recostó en su silla, su postura relajada a pesar de la confrontación anterior. Robert, he enfrentado discriminación antes. Es desafortunado, pero es una realidad con la que muchas personas de color lidian diariamente. Lo que importa es cómo respondemos a ello. Los ojos del señor Taylor se agrandaron en admiración. La gracia del señor. Daniels bajo presión era un recordatorio poderoso del impacto que puede tener la dignidad frente a la injusticia. Trajo a la mente otras instancias a lo largo de la historia donde individuos habían enfrentado discriminación con una compostura similar. Tu actitud es encomiable, señor Daniels, dijo el señor Taylor. Pero seguramente debes querer alguna forma de recurso. El señor Daniels negó con la cabeza. Escalar la situación no solucionará nada. Lo que sucedió hoy es una oportunidad, una chance para que este banco examine sus prácticas y realice cambios reales. Eso es mucho más valioso que cualquier vindicación personal. Mientras el señor Daniels hablaba, la tensión en la prehabitación lentamente se disipaba. Sus palabras llevaban un peso que iba más allá de la situación inmediata, tocando verdades más profundas sobre la naturaleza humana y el poder del perdón. Fuera, Susan caminaba nerviosamente, su mente corriendo con posibles resultados. Imaginaba demandas, escándalos públicos, su carrera en ruinas. Sin embargo, dentro de la oficina, el señor Daniels estaba abogando por un enfoque muy diferente. Lo que propongo, continuó el señor Daniels, es que usemos esto como un momento de enseñanza. Implementar mejores programas de capacitación, revisar las prácticas de contratación, quizás incluso iniciar un programa de mentoría para jóvenes de color interesados en finanzas. El señor Taylor escuchaba atentamente, su respeto por el señor Daniels creciendo con cada momento que pasaba. Aquí estaba un hombre que tenía todo el derecho de estar enojado. Sin embargo, eligió canalizar esa energía hacia un cambio positivo. A medida que su reunión llegaba a su fin,
El señor Taylor se levantó, extendiendo su mano. Señor Daniels, su respuesta a esta situación es realmente inspiradora. Le prometo que tomaremos sus sugerencias en serio y haremos cambios reales aquí en Blue Ridge Bank. El señor Daniels estrechó su mano firmemente. Eso es todo lo que pido, Robert. Ahora, ¿nos encargamos de ese depósito? Mientras salían de la oficina, todas las miradas se volvieron hacia ellos. La dignidad silenciosa que el señor Daniels emanaba era palpable, arrojando el incidente anterior bajo una nueva luz. Susan, aún parada donde los habían dejado, sintió una mezcla de vergüenza y asombro inundar su ser. La expresión grave del señor Taylor insinuaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. En un mundo donde las palabras pueden destruir carreras y destrozar reputaciones, ¿cómo navegaría él este campo minado de discriminación y política corporativa? El vestíbulo del banco cayó en silencio mientras el señor Taylor carraspeaba. Todas las miradas estaban sobre él, esperando ver cómo manejaría esta delicada situación. «Damas y caballeros», comenzó, su voz firme y clara, «quiero abordar lo que acaba de suceder aquí. En Blue Ridge Bank, nos enorgullecemos de tratar a cada cliente con respeto, sin importar quiénes sean o cómo se vistan». Susan permaneció congelada, su rostro pálido al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Los otros empleados se movieron incómodamente, evitando el contacto visual con su colega deshonrada. Los clientes susurraban entre sí, su desaprobación palpable en el tenso ambiente. El señor Taylor continuó, su mirada barriendo la sala. Lo que presenciamos hoy fue una grave violación de nuestros valores fundamentales. No se trata solo de perder a un cliente valioso. Se trata del respeto fundamental que debemos a cada persona que entra por nuestras puertas. Mientras hablaba, el peso de la responsabilidad se asentaba pesadamente sobre los hombros de Susan. En entornos profesionales, las acciones tienen consecuencias, y las suyas estaban a punto de estrellarse. Podía sentir las miradas desaprobadoras de sus compañeros de trabajo, el juicio silencioso de los clientes a los que había atendido durante años. «No podemos y no toleraremos la discriminación en ninguna forma», declaró el señor Taylor. «Va en contra de todo lo que representamos como institución y como seres humanos». La tensión en la sala era insoportable mientras todos esperaban las próximas palabras del señor Taylor. El corazón de Susan latía rápidamente, su mente buscando frenéticamente una salida de esta pesadilla que había creado. El señor Taylor se giró para enfrentar a Susan directamente. Su voz era baja pero clara, resonando en el vestíbulo silencioso. «Susan, tus acciones hoy no me dejan otra opción. Estás despedida, con efecto inmediato». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Algunos asintieron en acuerdo, mientras otros miraban sorprendidos por la rapidez de la decisión. Susan permaneció parada, su mundo desmoronándose a su alrededor. Mientras la seguridad escoltaba a Susan fuera, el señor Taylor se dirigió al resto del personal y a los clientes. «Que esto sea una lección para todos nosotros. Nuestras acciones tienen consecuencias, y siempre debemos esforzarnos por tratar a los demás con dignidad y respeto, sin importar las apariencias». El incidente en Blue Ridge Bank ese día tendría consecuencias de largo alcance. A medida que la noticia se difundía, generó conversaciones sobre el sesgo implícito y la discriminación en el sector financiero. La rápida acción del banco al despedir a Susan envió un mensaje claro sobre su política de tolerancia cero hacia el comportamiento discriminatorio. En los días que siguieron, Blue Ridge Bank anunció nuevos programas de capacitación e iniciativas para promover la diversidad y la inclusión. El incidente sirvió como una llamada de atención, no solo para una institución, sino para toda la industria. Mientras el polvo se asentaba, la respuesta digna del señor Daniels frente a la discriminación se convirtió en un ejemplo poderoso de gracia bajo presión. Su elección de convertir una experiencia negativa en una oportunidad para el cambio positivo resonó con muchos, inspirando a otros a levantarse contra los prejuicios en sus propias vidas. Los eventos de ese día en Blue Ridge Bank serían recordados por años, un recordatorio contundente de que en el mundo de las finanzas y en la vida,
El carácter y la integridad importan mucho más que las apariencias. Mientras el polvo se asentaba tras la dramática salida de Susan, el señor Daniels se encontraba en una encrucijada. El banco que momentos antes lo había descartado, ahora esperaba ansiosamente sus negocios. Pero en este momento crucial, ¿elegiría retribución o se elevaría por encima, potencialmente remodelando el futuro de Blue Ridge Bank de maneras que nadie podría haber predicho? Una ola de aplausos recorrió el vestíbulo del banco, sorprendiendo al señor Daniels. Clientes y empleados por igual aplaudían. Sus rostros mostraban una mezcla de aprobación y alivio. El aire vibraba con una energía renovada, como si un gran peso se hubiera levantado de los hombros de todos. El señor Taylor se volvió hacia el señor Daniels, una mirada de admiración en sus ojos. «Señor Daniels, ¿procedemos ahora con su transacción?» El señor Daniels asintió, su comportamiento calmado e inalterado a pesar de los tumultuosos eventos. Mientras caminaban hacia una oficina privada, el contraste entre su tratamiento actual y el descarte anterior era evidente. Empleados que previamente lo habían ignorado ahora sonreían cálidamente, ansiosos por captar su atención. Dentro de la oficina, el señor Taylor cerró la puerta, amortiguando el continuo murmullo del vestíbulo. «Señor Daniels, no puedo disculparme lo suficiente por lo que sucedió hoy. Le aseguro que implementaremos cambios inmediatos para evitar que algo así vuelva a ocurrir». El señor Daniels se acomodó en una lujosa silla de cuero, sus botas de trabajo gastadas contrastando marcadamente con el opulento entorno. «Aprecio eso, Robert, pero enfoquémonos en los cambios positivos que podemos hacer de ahora en adelante». Mientras discutían los detalles de la transacción, el ambiente en el banco continuaba cambiando. Los empleados se reunían en pequeños grupos. Sus conversaciones susurradas eran una mezcla de sorpresa por el comportamiento de Susan y asombro por la gracia del señor Daniels bajo presión. Una cajera se volvió hacia su colega, su voz baja. «¿Puedes creerlo? Hemos estado sirviendo al señor Daniels durante años y ninguno de nosotros sabía realmente quién era». Su colega negó con la cabeza. «Solo demuestra que no puedes juzgar un libro por su portada. Me pregunto cómo cambiará esto las cosas por aquí». De hecho, el incidente ya estaba teniendo un efecto dominó en la cultura del banco. Los empleados que previamente eran complacientes respecto al servicio al cliente, ahora abordaban cada interacción con una atención renovada y respeto. De vuelta en la oficina, el señor Taylor y el señor Daniels estaban finalizando su reunión. «Señor Daniels, su depósito ha sido procesado. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle hoy?» El señor Daniels se levantó, extendiendo su mano. «No, gracias, Robert. Aprecio cómo manejó esta situación. Espero ver los cambios positivos que discutimos implementados en los próximos meses».